Buenas tardes a todos, mi nombre es Jonathan Castillo y voy a analizar el guión de El Ultimátum de Bourne, o también traducido como El Ultimátum de Bourne. El escritor de este guión fue Tony Gilroy. La fecha de cobertura de la presentación va a ser el día de mañana, 3 de agosto de 2021. El género de este guión, de esta película, es de acción y suspenso. El tiempo y la localidad transcurre en diferentes locaciones como Moscú, Rusia, Waterloo Station, London, París, Londres, Manhattan, New York y Tanger. El lector es GT y la cobertura va a ser para el profesor C. Daniel Santibáñez. Su legítima identidad tiene que evitar a un cruel burócrata de la CIA y a sus agentes de la Operación Blackbriar, un programa de asesinatos que intentan capturarlo o matarlo antes de que él pueda descubrir la verdad de su pasado. El Ultimátum de Bourne es una película de acción y suspenso que intenta causar tensión en el espectador. El personaje principal, Bourne, es un agente de la CIA quien busca la verdad de su vida pasada. Para ello, sigue los pasos del reportero de Londres y gente cercana a fuentes confiables como Daniels, Nicky Parsons. Todos estos personajes de esta película son aparentemente superficiales, ya que solo una parte de ellos muestra un crecimiento personal a lo largo de toda esta película. La mayoría de las escenas de acción están muy bien descritas a lo personal, a mi opinión. Sobre todo las de persecución, que mantienen al espectador muy despierto. La intensa y la confusa escritura de las escenas de acción a veces carecen de ambigüedades, en la que un espectador común no puede comprender desde un principio. Hay pocos hilos argumentales que son muy bien explicados en el guión, y las emociones de los personajes están artificialmente entregadas que causan una difícil inversión emocional. Los buenos de la película, Bourne, Landy, presentan un crecimiento personal. En cuanto a Parsons y Rose no presentan un crecimiento personal. Particularmente Nicky Parsons es quien logra un crecimiento personal en el acto número 3, delatando al antagonista principal Bowsen. El grupo de operación Blackbriar y sus agentes son los principales antagonistas, ambos bandos actuando de forma ilógica y las posibles amenazas que ellos hacen a Bourne, ya que parecen muy vacías y carecen de inteligencia, lo cual Bourne aprovecha esto y lo supera por mucho, y gracias a esto se logra avanzar en la trama. La historia es dirigible, pero lo que no acaba de convencer es que el personaje en ocasiones se vuelve un poco plano y solo asume la función de asesinar como si fuera una arma humana. Entonces la tensión que se establece al principio del guión es lo que más impacta y sobresale de este personaje, ya que se establece un conflicto entre él y la policía de Moscú. Pero una vez que estos policías logran acorralarlo a Bourne, este logra apuñalar a uno de ellos y noquearlo, y el otro lo deja con vida. Esto permite que el personaje pueda salir de su estereotipo de asesino serial con mentalidad fría y calculadora, y nos podemos dar cuenta que es un personaje completamente con sentimientos. Los otros personajes se mantienen en su profesión como agentes, policías, asesinos, jefes, francotiradores, tenientes, etc. Sin embargo, la mayoría de ellos tienen una voz propia expresándose de acuerdo con su profesión. El diálogo de los personajes secundarios carece de profundidad, ya que estos solo se enfocan en tecnicismo policial. Los únicos diálogos que existen sirven para adentrarnos en la vida de Bourne, resaltando acciones de violencia. La primera escena nos muestra a Bourne siendo un personaje que muestra rasgos positivos como negativos, es decir, que no hay una personalidad definida en él. Sin embargo, en toda la película hay reacciones que se repiten por parte de Bourne, lo que hace más interesante al personaje. Hay algunas buenas escenas de acción y algunos de los diálogos más técnicos que suenan moderadamente creíbles, pero hay otros que no son totalmente creíbles. La estructura, una vez que la trama principal se pone en marcha, es extremadamente rápida y difícil de seguir. Las escenas saltan en persecuciones, la operación de Blackbriar y la verdadera identidad de Bourne. Las escenas de acción son largas, lo que hace que la trama de la película se sienta enérgica y el ritmo muy rápido, manteniendo al público en suspenso y tensión, que es lo que logra este género. Está bien aplicado en esta película. Entonces la película tiene un par de escenas iniciales que explican al personaje principal, pero a la vez puede ser un poco ambiguo. La película carece de secuencias y actos coherentes, y la acción se hace cada vez más
grande y extrema hasta llegar al clímax de esta misma. Ridículamente es exagerada. La segunda línea argumental es el intento del asesinato de Parsons por parte de la organización de la CIA. Esto tiene un completo sentido y un motivo por el cual la persiguen a ella. La temática y el género de la película logra que esta no tenga tantos problemas en la aceptación del espectador, ya que los elementos genéricos de acción y suspenso, y además la violencia gráfica que hay en esta, harían que solo fuera palpable para un público masculino. Sin duda, esta película contiene una de las mejores secuencias de acción en las persecuciones y también le da un toque épico al momento de hacer todas estas escenas de acción. Es por todos estos aspectos esta película logra un verdadero éxito y lo fue. Entonces el desarrollo del protagonista, un mayor enfoque en hacerla apta para la familia y una trama más simple y centrada serían todos los cambios de primer orden que sugeriría, a mi opinión, para hacer que esta película sea más agradable y más significativa para un público más amplio y no sea para un público reducido como más 18 años. El concepto de la película es muy bueno, la historia es muy buena, la estructura es excelente, los personajes son buenos y lo que me parece regular son los diálogos. Bourne, un agente de la CIA y ex asesino del grupo de operaciones encubiertos de la CIA, Operación Trekston, está de vuelta para averiguar su vida pasada. La policía de Moscú está tras sus pasos. Bourne los evade, pero es interceptado por dos oficiales mientras está curando sus heridas en una clínica médica. Él es un hombre sin país ni pasado, que fue transformado voluntariamente en un arma humana, después de haber sido sometido a duros entrenamientos que ni Jason puede recordar. Esta fuerza y determinación que él adquiere como asesino lo convierte en el objetivo principal de la captura de la CIA. La motivación de enfrentarse a este gran equipo de inteligencia es por la muerte de su novia Mary, quien fue asesinada por estos agentes. La sed de venganza lo quiso impulsar a hacer cosas inimaginables a los que conforman esa operación, pero esta fue disminuyendo por sus deseos de olvidar su pasado y resignarse a vivir como un desamparado hasta que un título en Londres anunció que él seguía vivo y la búsqueda del equipo de inteligencia incrementaron notablemente. Entonces renunció a sus esperanzas de pasar como desapercibido. El programa de operaciones ultrasecretas que crea a este super asesino simplemente deja de existir y más bien es absorbido por la operación Blackbriar. Un programa que básicamente tiene los mismos principios que el anterior, que es la Operación Trekston, en crear asesinos para realizar acciones ilegales del gobierno. Aunque esta operación seguía siendo desconocida, un reportero de London logra recabar la información más valiosa acerca de estas operaciones por medio de Daniels, un jefe de la estación de la CIA en Madrid. Cuando la CIA se entera de esto, también pone una orden de captura a este reportero, mientras que Bourne decide viajar por Moscú, París, Madrid, Londres y Tánger, llevándolo siempre un paso más que los agentes de Blackbriar, agentes federales y policías locales para poder hallar las respuestas a sus preguntas. Esta búsqueda lo llevará a donde todo comienza y termina en Nueva York. El ultimátum de Bourne tiene un tema claro bajo mi opinión, el cual es descubrir quiénes somos en realidad o cuál es nuestro propósito en la vida. La historia de El Ultimátum de Bourne relata sobre Jason Bourne, un agente que viaja a Londres para hablar con quien podría ayudarle a descubrir su verdadera identidad y conocer sobre el proyecto de la CIA, Trekston y posteriormente la operación de Blackbriar. Para llegar a todo esto, él tendrá que ingeniárselas para llegar primero antes de que la CIA lo capture o lo mate. Finalmente, él recuerda quién es y cómo es que llegó a unirse a la operación de Blackbriar. Desde la escena 1 nos daremos cuenta de que la trama está llena de acción, persecuciones policíacas y demás. Asimismo se presentará al protagonista como un hombre fuerte, astuto y que posee cierta frialdad para demostrar sus sentimientos. Los conflictos de la historia y puntos de giro son resueltos con violencia, amenazas y actos ofensivos provocados por Jason y la CIA. Para el desenlace de esta película se presentarán los flashbacks más importantes del protagonista, entonces se podrá entender toda la trama y así reunir todas las piezas. Aquí también existe como una especie de retroinspección y autoanálisis del personaje principal llamado Jason. La acción de esta película en general fue moderada y realista, pero muy bien lograda. La premisa que presenta esta película es sobre un hombre a quien declaran fugitivo y un asesino de alto riesgo, que quiere descubrir más de su pasado y la razón de sus recuerdos incompletos e ilógicos. Dada esta idea, las escenas de acción no son exageradas y guardan estrecha relación
con las decisiones y acciones de cada personaje. La secuencia donde Jason Bourne se tira de un piso alto de un edificio y cae a un río y aún así sobrevive, probablemente sea una exageración bajo mi opinión, pero lo manejan como un corto suspenso antes de revelar un final épico donde los malos son llevados a juicio y Bourne escapa nuevamente de esa agencia, dando paso a una secuela más, ya que él vive. Él, al momento de lanzarse hasta este río, podemos ver un momento de tensión donde todos los espectadores podemos pensar que Bourne ha muerto por que Bowsen la disparó, pero no, sino que él se mantiene ahí y podemos ver todo lo que se ha ido suscitando después para así al final ver que Bourne sigue vivo. Jason Bourne escapa de los policías y sus patrullas mientras recuerda breves fragmentos de su vida pasada. 6 semanas después de la oficina de Kramer, Landy, Ronin, Kramer y otros funcionarios escuchan una grabación de Bourne y Abbott, donde Abbott lo exige que lo mate, pero Bourne no lo hace por respeto a su novia difunta. Entonces todos los de esa mesa directiva juzgan a Bourne como un activo muy peligroso y amenazante para ellos, menos Landy, quien cree que él tiene otras intenciones. Simon Ross, un reportero de Londres, tiene una cita con Daniels, un reclutador de Jason en la operación Trekston en 1997, quien le comenta detalladamente acerca de la operación Blackbriar y sobre la vida pasada de Bourne. Página 30. Simon Ross reporta a su editor sobre la operación Blackbriar hasta que le entra una llamada y sale a contestar. Bowsen y su equipo intentan localizar la llamada. Jason Bourne es quien está al otro lado de la línea. Como Rose no quiere desperdiciar la oportunidad de hablar con Bourne, decide seguir todas sus instrucciones para poder reunirse, mientras que Bowsen se desespera buscándolo por cámara. Finalmente, Rose es rodeado y Paz, uno de los francotiradores del equipo de Bowsen, le dispara creyendo que era Bourne. Al sentirse fracasado en la misión, Paz empaca sus cosas y se retira del lugar. Bourne se percata de esto, toma las notas de Rose y lo sigue rápidamente, pero logra huir subiéndose a un tren. Él mira a Paz como reflejo de sí mismo antes de ser Bourne. Cuando Daniels ve los periódicos, se entera que Rose ha asesinado y entonces entra en pánico. En un internet café en Londres, Branson indaga en el cuaderno de Rose y busca en internet Sewell and Marbury y encuentra una respuesta desde Madrid. En Nueva York, en el Hotel Posh, Landy y Bowsen tienen una conversación. Él explica que ella ha sido considerada en su equipo para darle una oportunidad y poder culminar sus labores. Ella indaga, pregunta cuáles son sus trabajos y él le menciona el caso de Jason Bourne. Ella afirma que su caso fue cerrado desde que se dio cuenta que estaba siendo inculpado injustamente. Los agentes de la CIA piden a Pamela Landy a localizar y a capturar a Bourne. Con ayuda del equipo de inteligencia logran descubrir que Daniels era la fuente de información de Rose y con enviados a Madrid, aunque Bourne llega primero a la oficina. El equipo es sorprendido por la agilidad de Bourne y lo deja inconscientemente temporalmente. Entonces, él se encuentra inesperadamente con Nicky Parsons y le apunta directamente a la cabeza a modo de defensa. Ella argumenta que es un agente que fue reasignada a Madrid y le comenta que Daniels huyó a Tanger, que si lo quiere buscar tiene que ir por allí y ella está dispuesta a ayudar. Bowsen llama a Nicky Parsons y corrobora su información como agente de Madrid y le informa que los refuerzos de la CIA van a resguardarla y que también se dirigen hacia allá. Bourne, al escuchar todo esto, se les adelanta y le tiene una trampa, llamando a la policía local. Y estos terminan interceptados, todo el equipo de la CIA, por los policías, y ellos son capturados, erróneamente, claro está. Con esta ventaja, Bourne y Person huyen a la oficina dirigiéndose a Tanger. Ellos se darán cuenta que la CIA ha enviado al asesino Desh, Boxani, a eliminar a Daniels. Nicky engaña a Desh, enviándole un mensaje desde su cuenta oficial, pidiéndole que recoja un celular que eventualmente será la pista de rastreo para Bourne. Luego de eso, Bowsen se da cuenta del engaño de Nicky Parsons y entonces envía a matar a ambos, después de terminar con el objetivo principal, que es Daniels. Por otra parte, Landy se siente indignada y está en desacuerdo con el plan de Bowsen de matar a Nicky Parsons, quien es su colega. Con la pista de rastreo, Bourne sigue a Buxani y este último deja una moto con una bomba para eliminar a Daniels. Entonces Bourne intentará evitarlo, pero no lo consigue. Aquí comienza la persecución de los policías a Bourne por creer que era él el causante de la explosión, de Bourne a Buxani y de Buxani a Parsons para asesinarla.
Finalmente, Bourne estrangula a Boxani a tal punto de matarlo. Con el celular de Boxani, envía un mensaje a Bowsen diciendo que Bourne y Parson habían muerto, dándoles ventaja para desaparecerse. Parson cambia su apariencia para pasar desapercibida y luego se despide de Bourne. Este último se dirige a la morgue y examina los papeles carbonizados de Daniels, encontrando la ubicación exacta de la subestación de la CIA en Nueva York y dirigiéndose rápidamente a esta ciudad. Por medio de un pasaporte envía un mensaje a Landy avisándole de su paradero en la ciudad y pidiéndole que se contacte con él. Página 72. Desde otro edificio, Bourne espía a Bowsen y observa que está guardando un documento importante en una caja fuerte. En eso, Landy recibe una llamada de Bourne. Bowsen se da cuenta e intercepta la llamada con ayuda de sus agentes. Landy le revela a Bourne su verdadero nombre y año de nacimiento, siendo este un factor clave para la localización del departamento de operaciones. Por medio de la llamada entre Landy y Bourne, este último engaña a Bowsen en una falsa reunión con Landy en un lugar abierto, creyendo que ellos dos se reunirían. Bowsen sale rápidamente de su oficina con todos sus refuerzos, dejando el lugar completamente solo. Llega Bourne a la oficina y roba todos los documentos clasificados de Blackbriar en la caja fuerte que Bowsen había guardado todos esos documentos. Bowsen se percata de su engaño por medio de la llamada de Bourne desde su propia oficina, diciéndole el propio Bourne que él está en la oficina. Cuando Bourne escapa de este lugar, empieza la persecución, que termina en un choque donde Paz sale herido y Bourne le perdona la vida. Él llega a las instalaciones de Truxton y se encuentra con Landy, dándole los documentos que se robó en la oficina de Bowsen. Los agentes llegan a este edificio y Landy ingresa también al lugar. Estos documentos son enviados por fax, acabando con la reputación de Bowsen y así desmantelando la operación Blackbriar. Al querer huir de los armados, Bourne llega al piso más alto del edificio y llega hasta el Dr. Albert Hirsch, quien este doctor dirige el programa de acondicionamiento psicológico de Truxton. Este le cuenta cómo llegó como voluntario a este programa, permitiéndole recordar y refrescar la memoria de Jason Bourne. Ahí se da cuenta que él había asesinado a una persona, demostrando su compromiso con el programa, sintiéndose horrorizado. Estando en la azotea, llega Paz, quien le apunta a Bourne, pero no le dispara, perdonándole su vida. Bourne salta del edificio como si fuese disparado y cae en el East River de Manhattan. Tiempo después, Nicky Parson ve un noticiero donde informan la operación Blackbriar y los arrestos de Bowsen y el Dr. Hirsch. Kramer también se lo ve en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos con respecto a su columna. También revelan la muerte de Bourne, que luego de 3 días su cuerpo sigue desaparecido. Parson sonríe con ironía y luego vemos una última escena donde Bourne está nadando en el East River, dándonos a entender que él sigue con vida. La historia transcurre relativamente rápido, puesto que hay breves interrupciones cuando se introducen escenas de persecución y saltos de tiempo lógicos, que generalmente son recuerdos del protagonista. Todos los actos son dirigidos al mismo fin: descubrir la verdad de Jason Bourne. Para la resolución de estos conflictos, el mismo protagonista tiene que enfrentarse a todos utilizando la violencia para encontrar pistas en cada uno de los escenarios que lo conducen al desenlace. Bourne es el protagonista, es un agente de la CIA quien busca la verdad de su pasado. Parson, una reclutada de la CIA, quien acto después ayuda a Bourne. Landy, veterana directora de tareas de la CIA, ayuda a Bourne con la búsqueda de su verdad. Kramer, antagonista secundario, director de la Agencia Central de Inteligencia y autor intelectual de varios asesinatos. Rose, periodista del periódico The Guardian, investigador. Daniels, jefe de la estación de la CIA en Madrid, encargado en darle la información a Rose. Hirsch, antagonista secundario, ex especialista por Agencia Central de la Inteligencia, supervisor de la modificación del comportamiento de Bourne. Bowsen, antagonista principal, teniente general de la USAF, corrupto de la CIA, director de la operación Blackbriar, quien busca matar a Bourne. Paz, antagonista secundario, francotirador de la operación Blackbriar y asesino de Rose. Boxani, antagonista secundario, miembro de Blackbriar, asesino de Daniels. Ronin, asistente de Landy. Wills, asistente de Bowsen. La mayoría de los personajes tienen su voz propia, se expresan de acuerdo con su cargo de trabajo y asumen la seriedad del conflicto. El diálogo carece de la profundidad en la mayoría de los personajes, ya que generalmente están enfocados en los tecnicismos policíacos. La mayoría son escenas de persecución y acción, y los pocos diálogos que existen en el guión son para adentrarnos en el problema y el pensamiento de Bourne.
mostrando prioritariamente secuencias de acción y violencia. Bourne, en particular, solo habla de encontrar su verdadero origen por medio de fuentes cercanas a Hearst. Por ejemplo, Bourne dirigiéndose a Martin, que en ese momento entablan una conversación sobre la novia difunta de Bourne, que a su vez es hermana de Martin. Bourne dice: alguien empezó todo esto y los voy a encontrar. O llevo 3 años corriendo, 3 años intentando averiguar quién era yo. En general, los diálogos son convincentes y realistas, acordes al guión y a su género. El escritor describe detalladamente la acción por medio de planos, puntos de vista y cortes. Es una lectura fácil de comprender y la mayoría de las líneas está orientada a la acción. Además, mantiene la continuidad y el orden lógico, a excepción de los flashbacks que buscan provocar suspenso y tensión. Por otro lado, en la estructural está muy bien. Lo que se debe mejorar es la caracterización y profundidad de los personajes. Con respecto a los saltos de tiempo, están ubicados en escenas específicas, lo que permite comprender los antecedentes de Bourne sin llegar a ser ambiguo, aunque solo el final se revele la identidad y se comprenden las partes del rompecabezas. La sincronización de los eventos que suceden tiene completamente sentido, con lo que se narra a excepción de algunas escenas de acción que en la vida real no serían verosímiles. Por ejemplo, cuando Bourne y su carro saltan de una rampa hacia el techo del edificio. Este aterriza perfectamente sin causar alguna lesión alguna, ni a Bourne ni al carro. Es completamente ilógico. Adicional a ello, las motivaciones y acciones de estos personajes corresponden a la lógica de la historia. En el caso de Bourne, él busca encontrar su verdadera identidad y la motivación es su novia, quien fue asesinada por agentes de la CIA. Por otro lado, Bowsen, uno de los antagonistas de la historia, intenta capturar o asesinar a todo aquel que sepa de la operación Blackbriar, y su motivación es no terminar en prisión por la corrupción de esta operación. En general, no hay un desarrollo de personajes, excepto con Bourne, quien resuelve sus conflictos de manera creativa y astuta, hasta llegar a su objetivo. Además, el final se resuelve de manera convincente, predecible y rápida, y deja abierto a una secuela más. 1. Una película de acción podría tener un extenso atractivo, tanto como para los adultos varones, pero la violencia exagerada limitaría mucho el atractivo de la película. 2. La violencia gráfica haría que el Ultimátum de Bourne recibiera una calificación NR, pero podría atenuarse a un nivel PG sin influir negativamente en la historia. 3. El alto presupuesto de esta película y la naturaleza derivada de su argumento no impidió que esta película pudiera recaudar más de lo esperado. La representación ofensiva de los personajes y la superficialidad de la historia la vuelve atractiva. Se tendría que hacer una reducción en la trama y una profundización en los personajes para que esta sea muy interesante. 1. Sintetizaría la trama y yo centraría en una historia en la que el protagonista tenga un propósito más familiar, más profundo, y mostraría más escenas de Bourne con su novia antes de que la asesinaran en esta película. Hacer que la novia de Bourne haya dado a luz antes de morir y que en la historia Bourne se entere por medio de Parsons o de otras personas o de otros personajes que su progenitor fue secuestrado por Bowsen. Bourne puede comunicarse con Parsons o los otros personajes para que les ayude en toda esta misión a recuperar a su hijo, lo que profundizará en la amistad entre ellos dos y aumentaría el suspenso y el drama poniendo en peligro la vida de su progenitor. 2. Si el objetivo es seguir con la trama acción-suspenso, entonces aumentan los elementos de temor e inquietud. Haz que Bourne intimide más a los agentes, que este elemento sea interesante y que cree un conflicto a partir del hecho de que Bourne amenace a los agentes. Esto haría que la trama fuera mucho más creíble. El público podría involucrarse más en la historia, porque ellos se sentirían amenazados al igual que los agentes. 3. Hacer que Bourne sea más comunicativo. En el guión, él no habla mucho. Darle más comunicación, mostrarle seguro de sus acciones. Haz que sea un hombre normal metido en una situación desesperada. Haz que resuelva el problema de forma creativa en lugar de la violencia. Haz que tenga más ocurrencias al momento de dialogar con las personas. Tampoco exagerar, ya que parecería un imbécil en toda la historia y fuera menos creíble. 4.
cortar la trama de la persecución de Parsons o hacer que ese personaje sea mucho más dinámico y que influya más en las acciones de Bourne. Ella debe ser capaz de mostrar un crecimiento propio más allá de simplemente intentar huir por los asesinos que la persiguen. Muestra a Parsons razonando con esos agentes, lo que podría dar más profundidad a ella y al grupo de estos agentes que la persiguen. 5. Cortar las escenas de la reunión de Bosen y Parsons son poco interesantes para el público y se confunden mucho con lo que está ocurriendo con el verdadero objetivo. Compactar todas estas escenas y hacer solo una nomás. 6. Ralentizar el ritmo en algunas escenas y dejar que el espectador respire. El espacio puede ser muy aterrador y estar lleno de tensión al momento de suscitar una escena de acción. Explota el hecho de que Bourne está ahí para matar a las personas y que él, al momento de noquear a los agentes, mate a uno de ellos e interrogue al que quede vivo. Esto ocasionaría un trauma psicológico al someter a un agente y ver que ha matado a su compañero de sangre fría. 7. Profundizar en Crane. Hazlo más participativo, que sus actos dentro de la operación Blackbriar sean más horrendos y que él intervenga directamente en las decisiones que tome Bosen. Muéstrale que él tiene el control, muéstrale que no siente simpatía por nadie ni a su propia familia, pero luego haz que caiga en su propio juego de matanza. Por otro lado, está bien que haya sido juzgado por el Senado, pero creo que debió sufrir hasta llegar a ese juzgado y hacerle pagar por todas las atrocidades que hay. Haz que sienta miedo del propio Bourne y que lo someta hasta dejarlo noqueado o incluso muerto. Tampoco hay que sobrepasarse y exagerar al momento de someterlo. Ya que podría ser una escena muy violenta para un par de grupos de personas. Y anteriormente habíamos hablado que hay que ser un poco más familiar al momento de crear estas escenas de acción y de maltrato hacia las otras personas. Número 8. Mejorar la lógica en algunas escenas de acción. La trama principal de la operación Blackbriar y la revelación pasada de Bourne como David Webb en la persecución final de Bosen a Bourne parece una excusa para tener una escena final. Mejorar la lógica de estas escenas de acción de los agentes asesinos, aunque se vea que ellos hacen las cosas inteligentemente, hay situaciones en donde Bourne los deja como que no son inteligentes y él les supera de inteligencia y al final lo terminan noqueando. Entonces, son agentes que se han preparado para estar en esta operación, deben de comportarse de manera inteligente más que el sujeto de Bourne, y a menos a que suceda una acción que comprometa el intelecto, ahí es donde Bourne debe superarlo. Pero en sí, estos agentes deben de hacer sufrir a Bourne por la inteligencia y por la preparación que han tenido a lo largo de su historia en esta agencia. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por escucharme. Adiós.